Porfa, suscríbanse a los otros proyectos que tengo en YouTube, así podemos mantener online este podcast. Dejo todas las direcciones aquí en la descripción del episodio. Este audio está diseñado especialmente para que puedas dormirte. Solamente el audio. No hacen falta imágenes de cascadas ni de unicornios azules surcando el espacio. La idea es que puedas escuchar este audio ya con los ojos cerrados y que logre hacerte dormir. ¿Cómo voy a lograr esto? Contándote una historia, así como nos contaban a nosotros de pequeños o incluso como nosotros podemos llegar a contarle a nuestros niños. Porque es la mejor, y me atrevo a decir la única manera de hacer que puedas dormirte. Me vas a escuchar divagando, me vas a escuchar contando cosas que quizás no tienen mucho que ver entre sí. Incluso me vas a escuchar hablando de muchas cosas diferentes antes de llegar a contar la historia. Pero quédate tranquilo o tranquila. Está todo pensado. Es todo a propósito para lograr que te puedas dormir. La idea es distraer la mente. La idea es que tu mente se concentre en principio en lo que le estoy diciendo y luego se aburra y prefiera dormirse. Es la única manera, no hay meditación, no hay sonidos relajantes. La que decide cuándo nos dormimos es nuestra mente. Cuando la mente decide ponerse en stand-by, vamos a dormirnos. Cuando la mente decide que no hay otra cosa más importante, allí es cuando vamos a dormirnos. Es por eso que hay que engañarla, es por eso que hay que lograr que decida que no hay otra cosa más importante que dormir. Incluso que lo que está escuchando no es más importante que recargar baterías, que dormir, que descansar. Te invito a que me escuches no una vez, sino durante un tiempo, como para ir acostumbrándote a mi voz noche tras noche. De esa forma, estoy casi seguro que vas a poder dormirte. Hola, buenas noches. Te habla una oyente española, en concreto de rama andaluza, y quería agradecerte por lo que haces, por las historias que escucho y podemos escuchar todos para conseguir dormir. Soy una persona que lleva muchos meses con el problema del insomnio. Me cuesta mucho el descansar bien, desconectar de mi día a día, descansar la mente en general. Y gracias porque pude descubrir tus podcasts y gracias a eso pues todas las noches consigo dormir. Tardo como mucho 10 minutos, así que estoy súper agradecida. Un saludo. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés con los ojos cerrados. Y si no están cerrados, mínimamente que estén un poco achinaditos, un poco entrecerrados, mínimamente. Porque si no están entrecerrados o cerrados del todo, va a ser difícil que nos podamos dormir. Como dijo mi hija alguna vez, para dormirse, primero hay que simular estar dormido. Yo creo igualmente que para conseguir la mayor parte de las cosas que existen en la vida, primero hay que simular. Esto ya lo hemos hablado en algún otro episodio. Es por eso que no voy a entrar directamente allí, simplemente voy a seguir hablando de simular
estar dormido, porque si no la conversación nos puede llevar hacia cualquier lado. Y la idea es no perder demasiado tiempo. Porque tú, querido chinito, tú, querida chinita, has venido aquí a intentar dormirte. Has venido aquí buscando dormirte. Como si fueras un Indiana Jones de la vida, buscando la esmeralda perdida. Como si fueras, qué sé yo, un investigador. Como si fueras un detective buscando pistas sobre alguna esposa infiel, pistas que develen, pistas que pongan de manifiesto la infidelidad de la esposa. Tú también has venido hasta aquí con una lupa, siguiendo el rastro. Te has encontrado con este podcast. ¿Viste? Cuando uno está en modo detective, más allá de no ser un detective, cuando uno está en modo detective y empieza a rastrear algo, el premio mayor, la satisfacción mayor llega cuando uno encuentra ese algo, sea lo que fuera que está buscando. A veces uno no está buscando nada en particular. Y la sorpresa es mayor cuando uno encuentra algo justamente porque no lo estaba buscando. Entonces, uno no sabía qué era lo que quería encontrar. Cuando lo encuentra, hay una mezcla de alegría por haberlo encontrado y sorpresa porque uno no sabía qué era exactamente lo que estaba buscando y mucho menos qué era lo que iba a encontrar. Por otro lado, cuando uno sabe lo que está buscando y lo encuentra, hay una gran satisfacción, pero en la mayoría de los casos no hay sorpresa, porque uno justamente sabía qué era lo que estaba buscando. Las personas que encuentran este podcast tienen, como quien dice, además de esas dos emociones, una tercera, que es el escepticismo. La mayoría de las personas que encuentran este podcast, sin llegar a partir de una recomendación, ni mucho menos, no creen demasiado que un podcast pueda lograr que se duerman. No creen demasiado que mi voz pueda llegar a solucionar mucho tiempo de problemas para dormir, meses, quizás años de insomnio crónico, años de problemas para dormir. Sin embargo, luego se dan cuenta que sí, luego se dan cuenta que este podcast funciona, luego se dan cuenta que este podcast les funciona. Y cuando se percatan de ello, quieren transmitirlo, quieren compartirlo. Así como María, a quien le mandamos un beso grande. Escuchábamos su voz recién al inicio del episodio. Ella nos hablaba desde España. Tiene una voz bastante fuerte, por eso es que la escuchábamos, a pesar de que nos está hablando desde España. ¿No? Porque, qué sé yo, con la distancia que hay, es difícil escuchar. Yo a veces no escucho una persona que está en la habitación de al lado
Imagínate si voy a escuchar a una persona que me habla desde España. Sin embargo, a María la escucho. Así como escucho todos los audios de todos ustedes que se comunican conmigo para contarme la sorpresa mezclada con satisfacción, mezclada con alegría por haber encontrado este podcast y por haber solucionado, entre comillas, su problema de insomnio. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque muchas veces este podcast funciona, pero no necesariamente es la solución, sino más que nada es como una especie de remedio transitorio que puede convertirse en permanente, pero sin embargo no solucionará la causa del insomnio, que es lo que debemos atacar. Quizás, y en muchos casos ocurre así, la causa no es permanente. Entonces, puede ser que estés escuchando este podcast porque la causa de tu insomnio es transitoria. Y mientras esa causa dure, durará tu insomnio. Y mientras tu insomnio dure, necesitarás este podcast. Hay personas que, independientemente de que la causa de su insomnio sea transitoria, luego continúan escuchando este podcast, a pesar de no tener más problemas para dormir, crean una especie de hábito, y ya sea por entretenimiento, por curiosidad, por gusto, o por vaya uno a saber qué razón, continúan escuchando este podcast. Otras personas continúan escuchándolo porque no saben si realmente podrán dormir, no saben si realmente sus problemas de insomnio han cesado o continúan, entonces prefieren no arriesgarse e ir a un refugio seguro. Muchas personas, al no saber si van a poder dormirse hoy o no, cuando decidan hacerlo, prefieren escuchar el podcast, por las dudas. Escuchando el podcast saben que, más allá de su situación, más allá de si el insomnio les continúa o no les continúa, tienen el sueño asegurado. Es por eso que cuando uno duda acerca de si se va a poder dormir o no, aquí en el podcast tiene una herramienta para poder utilizar cada vez que se necesita. Y reitero, cuando hay dudas y no se quiere probar para saber si realmente uno va a poder dormirse. Hay personas que no quieren ni siquiera arriesgarse. ¿Para qué uno va a arriesgarse? ¿Para qué uno habría de meterse al mar sin salvavidas? ¿No? Y dice uno, bueno, si me ahogo vuelvo a buscar el salvavidas. No, es medio tarde. Es mejor, ya que te vas a meter al mar, hacerlo con un salvavidas
que te asegure que vas a poder cumplir con tu cometido, que te asegure que vas a poder nadar con tranquilidad, que te asegure que vas a poder conciliar el sueño con tranquilidad. Soy yo el que tiene que agradecerle a María por estar del otro lado. María, a ver, no sé si me escucharás desde España. Yo te he escuchado. Tu voz ha cruzado el océano Atlántico como un automóvil cruzando una calle, cruzando una intersección. Así de rápido, así de fácil, así de clara ha llegado tu voz, querida María. Así que te mando un saludo muy grande para todos mis hermanos españoles, un saludo muy grande para todas aquellas personas que viven del otro lado del océano Atlántico. Y los españoles me dirán, bueno, pero del otro lado del océano Atlántico también viven los africanos. Bueno, sí, también. Qué sé yo, saludos a los africanos también. Y del otro lado del océano Atlántico también viven los ingleses. Bueno, sí, también. Saludos a los ingleses. Bueno, y también del otro lado del océano Atlántico, bueno, y así podemos nombrar todos los países, ¿no?, que están del otro lado del océano Atlántico, pero no es la idea. Aunque podría, ¿no? ¿Quién te dice empezar a nombrar todos los países que están del otro lado del océano y que de esa forma te aburras y te duermas? Pero bueno, prefiero contar una historia para que puedas aburrirte de otra forma, para que puedas quizás transitar unos minutos de entretenimiento primero, para que tu mente no se dé cuenta de lo que le estoy haciendo, para que tu mente no se dé cuenta de cómo estoy interfiriendo, de cómo estoy intercediendo entre ella y tú, entre la luna y tú, entre el mar y una estrella, entre copas. Había una película cuyo nombre era Entre copas. Yo nunca la entendí. Es una película de los años 2000. Una película que me pareció extraña, no por la película en sí misma, porque realmente no la recuerdo, pero sí recuerdo que me había parecido una película muy aburrida y cuando comenté con alguien cercano acerca de esa película, me dijo que era fantástica, que era espectacular. Y yo no entendía, la verdad. Digo, bueno, ¿cómo me puede parecer a mí una porquería la película y a otra persona fantástica? Y después digo, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ocurrir eso? En principio, el gusto por una obra de arte o por una obra cinematográfica, según mi punto de vista, es puramente subjetivo. Entonces, quizás yo veía cosas que la otra persona no, o mejor dicho, la otra persona veía cosas que yo no. Quizás por ignorancia de mi parte. Quizás hay otras películas en las que yo puedo llegar a ver cosas que otras personas no. Quizás la trama de la película pueda llegar a gustar más a algunas personas que a otras. Yo creo que todo eso junto, y seguramente muchas cosas más, pueden llegar a hacer que
haya películas que le gusten a algunas personas y a otras no. Y es lo más normal del mundo. Lo mismo ocurre con las series, lo mismo ocurre, qué sé yo, con una canción, con un cuadro, con una pintura, no con un tarro de pintura, ¿no? No es que uno vaya a la pinturería, ¿no? Y vea las pinturas ahí y diga, bueno, esta me gusta más, esta me gusta menos. Y venga otro y le diga, pero el arte no es subjetivo. No, pero qué sé yo, estoy hablando de tarros de pintura. Usted me dijo que estaba aquí viendo las pinturas. Sí, sí, estoy aquí viendo las pinturas. De hecho, yo tenía un amigo que trabajaba en una pinturería y intentaba seducir señoritas haciéndose pasar por crítico de arte. Pero él no mentía. De alguna forma cifraba el mensaje sin mentir para que la otra persona hiciera una libre interpretación acerca de lo que él decía. Ahora voy a contarte esa historia, pero antes déjame decirte que en patreon.com/podcast para dormirse podés colaborar con este podcast. También podés hacerlo en cafecito.app/podcast para dormirse. Y si no hay dinero allí circulando por tus bolsillos, podés suscribirte a mis otros proyectos en YouTube. Los dejo allí en la descripción del episodio para poder colaborar, para que podamos continuar con este proyecto online, para que podamos continuar con este podcast online y que se siga escuchando en España. Que se siga escuchando allí en España y que nos continúe escuchando María, a quien le mandamos nuevamente un beso grande. A ella, a los españoles y a los africanos también. Hoy vamos a contar entonces la historia de mi amigo, el crítico de arte falso. Pero él no buscaba ser un crítico de arte falso. De hecho, él no se estaba haciendo pasar por nadie. Simplemente, como quien dice, descubrió la forma en la cual uno puede describir de otra forma la realidad sin mentir. Incluso no estaba describiendo la realidad de una forma extraña, no estaba describiendo la realidad de una forma rara, no estaba utilizando ningún tipo de artilugio para confundir, ni mucho menos. Quizás lo que él hacía era omitir información. Pero ni tampoco, porque él intentaba no eludir ningún tipo de pregunta, entonces tampoco omitía información, simplemente las personas escuchaban lo que querían escuchar. No era él el que mentía, sino que parecía que las personas con las que hablaba pretendían escuchar otra cosa y escuchaban lo que ellas querían. Voy a intentar ponerte en autos. Mi amigo trabajaba en una pinturería. Él, utilizando, sí, en principio, su trabajo en la pinturería, descubrió que cuando alguien hablaba de pintura, y no hablaba de pintura en un determinado contexto, o incluso
el parlamento o la conversación no tenía un contexto apropiado, no se sabía exactamente de qué se estaba hablando. Así ocurre con un montón de temáticas, ¿no? ¿Qué sé yo? No se me ocurre ninguna ahora mismo, pero hay muchas palabras en el idioma español, muchas frases, muchos adjetivos, incluso sustantivos que tienen varios significados. Entonces uno no sabe exactamente de qué se está hablando hasta que no se le da un contexto a la información que se brinda. Él muchas veces, estando allí en una conversación con gente, empezó a hablar de pinturas. Su primer contacto con, con esta forma particular de utilizar el idioma español fue un día en el cual estaba hablando con unos amigos y llegaron a la reunión amigos de esos amigos. Él en un momento estaba comentando cosas acerca de su trabajo y en un momento habló de que a él le tocaba la parte de acomodar las pinturas. No, porque yo en mi trabajo lo que hago es acomodar las pinturas. De hecho, hoy llegaron eh, muchísimas pinturas, ya que hay una muestra muy importante este fin de semana. Entonces, bueno, ayer por la mañana llegaron las pinturas y las tuvimos que descargar y acomodarlas cuidadosamente. Eso fue lo que mi amigo dijo. Allí, entre los oyentes, allí entre las personas que estaban conversando con él, había una muchacha a la cual le gustaba mucho el arte. Una muchacha que no solamente pintaba en sus ratos libres, tenía un atelier en su casa, sino que además gustaba de ir a ver pinturas a los museos, de mantener conversaciones que tuvieran que ver con arte, que tuvieran que ver con pintores, con pinturas, con obras de arte. Y lo que dijo mi amigo le interesó, pero no dijo nada. ¿Por qué no dijo nada? Porque ella era muy tímida. A ella le gustaba el arte, pero quizás siguiendo una especie de estereotipo que tiene que ver con caratular o englobar o generalizar y meter a todos en la misma bolsa, podemos decir que era una persona reservada, introvertida, como varios artistas o como la mayoría de los artistas o como la mayoría de las personas que gustan del arte. Realmente no sé si es así. Es por eso que dije, bueno, que podemos estereotipar, podemos agrupar, generalizar, todas cosas que a mí no me gustan. Pero bueno, si vamos a generalizar, podemos decir que muchas personas son introvertidas de entre aquellas personas a las que les gusta el arte. Eh, yo igualmente creo que no, ¿eh? Yo igualmente creo que
Si empezamos a buscar personas e intentamos crear una especie de relación entre sus gustos y sus cualidades, yo creo que nunca vamos a encontrarla. Sí, podemos encontrar, qué sé yo, una relación, no sé, entre los hombres infieles y los que tienen el pelo negro. Pero esa relación será quizás similar a la relación que podemos encontrar entre los hombres que son infieles y los que tienen el pelo de color amarillo. ¿A qué me refiero con esto? A que no... Me parece que las cualidades no tienen que ver necesariamente con otras cualidades. Seres humanos somos miles de millones en el mundo. Y si nos ponemos a hablar de probabilidades, y si nos ponemos a unir cualidades, seguramente obtendremos muchas combinaciones y seguramente obtendremos cualquier combinación que se nos ocurra, sin que ninguna de estas combinaciones posea más cantidad de personas dentro de ella que las otras combinaciones. A ver si me explico. No podemos decir que las personas a las cuales les gusta el arte son más introvertidas porque conozcamos 10 personas a las cuales les gusta el arte y son introvertidas. Seguramente habrá otras personas a las cuales les guste el arte y no sean introvertidas. Ocurre que nosotros no las conocemos. Incluso aquellos que hacen estudios que tienen resultados similares a estos, ¿no? Un estudio de la Universidad de Harvard determinó que los hombres son más infieles entre los 40 y los 45 años. ¿Y por qué? No, porque agarramos 100 personas, todas de edades distintas, y les preguntamos si eran infieles o no, y dio la casualidad que las personas de entre 40 y 45 fueron las que dijeron que sí. Entonces determinamos que a esa edad las personas son más infieles. Estos resultados hay que tomarlos con pinzas, ¿no? Siempre. Yo realmente preferiría desecharlos. Pero bueno, personalmente no creo que un grupo de 100 personas, un estudio sobre las costumbres y comportamientos de 100 personas, arroje luz sobre el comportamiento de miles de millones. No creo que el comportamiento de 100 personas elegidas al azar otorgue ningún tipo de patrón. De hecho, creo que el patrón en el ser humano no existe. No hay un patrón que indique algún tipo de combinación con respecto a algún tipo de cualidad, ¿no? Por ejemplo, los pelirrojos son más infieles que los morochos. Los que estudian arte son más introvertidos que los que no. Esas cosas para mí son estupideces. De hecho, somos tan diferentes y somos tantos miles de millones alrededor del mundo que realmente dudo que se pueda generalizar de esa forma y dudo que se puedan generar ese tipo de asociaciones. Los hombres más infieles
son aquellos que tienen entre 40 y 45 años. Pero eso porque no le preguntaste a una cantidad más apropiada de personas. Incluso no sé si existe una cantidad apropiada. ¿Qué sé yo? Vamos a hacer más grande la muestra. En vez de hablar con 100 personas, hablaremos con 1000. Y el patrón continúa siendo el mismo. Los hombres de entre 40 y 45 años son más infieles que los hombres de otras edades. En principio, no hay ninguna certeza acerca de que todos los hombres encuestados o todos aquellos hombres que hayan participado en el estudio hayan dicho la verdad y realmente hayan sido o sean infieles. Eso por un lado. Por otro lado, también tendremos que tener en cuenta que de esas 100 personas o 1000 personas que se hayan estudiado, puede ser que solamente se hayan elegido a aquellas personas infieles. Pero no porque se hayan elegido adrede, sino porque quizás por esas casualidades de la vida, para ese estudio se eligieron justo personas que eran infieles teniendo esa edad. No sé si me explico. Eligieron 1000 personas. De esas 1000 personas, la mayoría de los infieles tenían entre 40 y 45. Perfecto. Quizás si elegís 1000 más, los de 40 y los de entre 40 y 45 sean los menos infieles. ¿Se entiende? O sea, no hay un patrón de nada, me parece. Es difícil establecer un patrón. Primero, porque somos demasiados miles de millones de personas. Somos una gran cantidad de personas viviendo aquí en este planeta y es difícil, ¿no? Estudiarlos a todos. Sería imposible estudiarlos a todos. Entonces, en vez de estudiarlos a todos, vamos a agarrar 100, 1000, y de acuerdo a lo que nos digan esas 1000 personas, vamos a salir a decirle al mundo que la mayoría son así. Vamos a decirles que todos son así. Vamos a salir, somos una universidad prestigiosa y vamos a salir a decir que, según nuestro estudio, los más infieles son los de 40, los de entre 40 y 45. ¿Y en qué se basan para hacer ese estudio? En preguntas que le han hecho a 100 personas. Algo tan diferente como el ser humano, tan diferentes entre sí los seres humanos, con gustos, con decisiones, con vidas diferentes, nunca van a poder comportarse como una manada, como quien dice. Los seres humanos piensan diferente, son diferentes. Y no se puede hablar de costumbres o no se los puede agrupar por gustos, estableciendo combinaciones antojadizas.
estableciendo patrones sacados de un estudio con 100 personas. Es lo mismo que si yo tuviera un grupo de amigos de 10 personas y le pregunto a las 10 personas, ¿no? ¿Ustedes juegan al fútbol? Sí, me dicen. 9 me dice que sí y 1 me dice que no. ¿Cuántos años tienen mis amigos? No sé, entre 20 y 40. Listo, perfecto. 9 de cada 10 personas de entre 20 y 40 juegan al fútbol. No, no es así. No, si yo tuviera la posibilidad de ir por todo el mundo hablando con todas y cada una de las personas de entre 20 y 40 años, estoy seguro que el promedio no sería 9 de cada 10. Estoy seguro que la cantidad no sería 9 de cada 10, sería, qué sé yo, X. Pero no 9 de cada 10. No podemos hacer ese tipo de estudios tomando la mente humana en principio como una especie de máquina, eh, como quien dice, repetitiva. Sí podemos tomar esos estudios, que de hecho se utilizan, para hacer estudios a nivel biológico, a nivel físico. ¿Por qué? Porque allí sí todos funcionamos más o menos parecido. De hecho, funcionamos igual. Somos seres humanos y todos hacemos la digestión de la misma forma, la sangre nos circula de la misma forma. Incluso las alteraciones suelen ser similares porque se basan en, en, el, en el mismo punto de partida, como quien dice. Y allí sí, luego de estudiar, no sé, 10 casos o 100 casos en los que te golpeas el dedo del pie con la punta de la cama y se te pone morado, bueno, entonces allí se hace un estudio y dice, la mayoría de las personas que se golpean el dedo del pie con la pata de la cama, el dedo se les pone así. Esto significa que el cuerpo funciona de esta forma. Esto significa que el cuerpo reacciona de esta forma ante un golpe. Perfecto, porque salimos del mismo punto de partida. Pero en lo que tiene que ver con gustos, con costumbres, con cualidades, porque acá en los estudios biológicos y físicos, en ningún momento se asocia un determinado resultado con una cualidad. En ningún momento se asocia un determinado comportamiento con otro factor X. ¿Por qué? Porque no hay un comportamiento. A nivel biológico, a nivel físico, no hay un comportamiento, no hay una decisión, sino que es el cuerpo reaccionando de manera automática. Uno no controla las células, sino controla el dedo de su pie. Bueno, ahora me golpeé, ahora uno no le ordena a las células, bueno, vamos a intentar enviar determinadas células allí para
intentar aliviar el dolor de esta forma, de esta otra forma. No, eso es un proceso automático que se da en todos los seres humanos de la misma forma, y en los cuales no se da son excepciones que deben estudiarse, pero estamos hablando de un procedimiento automático, estamos hablando de seres humanos que tenemos cuerpos iguales, que se comportan de la misma forma. Entonces allí sí podemos establecer patrones, allí sí podemos hablar e intentar entender cómo se comporta el cuerpo ante determinado estímulo. Pero cuando hablamos de la mente, algo tan complicado y diferente como la mente de cada uno de los seres humanos, me parece que no podemos establecer ningún tipo de patrón. Me parece que es difícil decir, bueno, esta persona se comporta así porque los seres humanos se comportan así cuando se enamoran. Porque todas las personas que se enamoran hacen esto. No, mentira. Las personas que se enamoran se comportan todas de forma diferente. Es por eso que tampoco... Bueno, yo particularmente no creo en nada, ¿no? Pero no por una cuestión de desconfianza, sino más que nada por una cuestión, vamos a llamarle filosófica, ¿no? Vamos a intentar, como siempre, cuestionar las cosas. ¿Qué sé yo? Para mí, la psicología no es... La psicología o cualquier ciencia que tenga que ver con la mente no es tan certera como puede llegar a ser alguna ciencia que tenga que ver con el cuerpo. Obviamente no estoy descubriendo América con esto. Alguno me dirá, bueno, es algo obvio. Bueno, pero yo digo esto como para que se entienda desde dónde pienso yo las cosas. El estudio de la mente y los tratamientos que tienen que ver con la mente también se basan en parámetros. También se basan en patrones. Y yo creo que es un error. Va a llegar un momento en el cual, cuando uno tenga un problema psicológico, ni siquiera va a acudir a un profesional, directamente se bajará 10 pasos, un tutorial de 10 pasos de internet y listo. ¿No? Es como ir al médico y que te dé una fotocopia, ¿no? Vas al médico porque tenés insomnio. ¿No? Vas al médico, doctor, tengo insomnio. Bueno, tome, aquí tiene una fotocopia, 10 pasos para dormir mejor. 10 pasos para la higiene del sueño. Viste que está muy de moda eso de la higiene del sueño. Limpiate el sueño porque tenés todo el sueño mugriento. Por eso no podés dormir, porque tenés el sueño mugriento. Pero doctor, o sea, no me dé una fotocopia, no. Escuche lo que a mí me pasa y fíjese por qué yo no puedo dormir. Ah, son todos iguales. Pero ¿cómo son todos iguales? No podemos ser todos iguales, nunca. Si yo no puedo dormir, es
por una razón diferente al de al lado. Por una razón diferente a la razón que lleva a que mi vecino no pueda dormir, incluso una razón diferente que la razón que lleva a mi novia a no poder dormir. No importa. 10 pasos para la higiene del sueño. Toma. No, cualquier tipo de estudio o cualquier tipo de afección que tenga que ver con la mente se debe tomar de forma personalizada. Yo no digo que no lo hagan, ¿eh? Por esto dije, si seguimos así en el futuro, vamos a ir al médico y nos van a dar un video de YouTube. Tome, siga los 10 pasos de este tutorial y listo. Y no existen los patrones en lo que tiene que ver con la mente de los seres humanos, porque somos todos diferentes. No existen tampoco, creo yo, los patrones en muchos aspectos de la psicología. Por eso hablaba también de la psicología o de cualquier estudio del comportamiento humano, cualquier estudio de la mente humana. Además, convengamos que estos estudios van cambiando también todo el tiempo, ¿no? Entonces, cada cosa que la ciencia diga, tendríamos que tomarlo con pinzas. No es que estoy queriendo que nadie le preste atención a la ciencia, ni mucho menos. Simplemente que tomemos con pinzas cada cosa que nos dicen. Convengamos que la mayoría de los conceptos de psicología son conceptos de hace bastante tiempo atrás. Son descubrimientos hechos hace muchísimos años. Son descubrimientos hechos basándose en los seres humanos de hace muchos años. Unos seres humanos que quizás eran distintos a los de ahora porque vivían en otro mundo. Y vos me dirás, pero tenían 4 extremidades, 2 ojos, una nariz y una boca. Sí, bueno, pero la mente era diferente porque vivían en otro mundo. Y se sigue estudiando la mente de las personas con los descubrimientos de hace años. Incluso con descubrimientos que, reitero, mañana pueden cambiar. Y cuando cambian, vos te quedás pagando, ¿viste? Porque toda la vida te han dicho, bueno, no sé, esto funciona así. Toda la vida te han dicho X. Y mañana hacen un estudio nuevo y dicen, no, sabes que no era así. Voy a decir una estupidez, ¿no? Pero toda la vida han dicho que, no sé, o antes estaba bien, no sé, el tema de la violencia contra los hijos. Y después resulta que de un momento al otro está mal. Y alguno me dirá, bueno, pero la ciencia avanza y los tiempos cambian y se dan cuenta que las cosas se pueden manejar de forma diferente. Sí, pero qué sé yo. ¿En serio hizo falta o hace falta que alguien te diga que está mal para que dejes de practicarlo o para que te des cuenta que está mal?
Entonces mañana vendrán y te dirán que no, que está bien. Mañana te dirán que es necesario y saldremos todos a practicar de nuevo la violencia contra los hijos porque ahora los psicólogos nos dijeron que está bien. Ahora aquellos que estudian la mente nos dicen que está bien. No me quiero meter demasiado en estos temas, más que nada porque no hay tiempo. Entonces no quiero tampoco que los temas queden inconclusos, porque sin el tiempo necesario como para poder explicar lo que quiero decir, quizás se interprete de una forma que yo no quiero que se interprete, quizás se interprete de una forma distinta a como yo quería que se interpretase. Esto ocurre con la mayoría de las cosas que uno intenta explicar, ¿no? Si uno no tiene el tiempo necesario para poder explicar, corre el riesgo de que se malinterprete. Pero en este caso es aún peor porque esto de lo que estoy hablando requiere quizás mucho más tiempo explicándolo. Pero básicamente es eso. Somos todos distintos. Todos pensamos diferente y todos, como quien dice, creamos esa forma de pensar de acuerdo a nuestras experiencias, de acuerdo a lo que nos haya tocado vivir, de acuerdo a la información que hemos consumido y de acuerdo a lo que hemos heredado de nuestros padres. Y todo ese conjunto de cosas nos forma como personas. Y todo ese conjunto de cosas es distinto en cada una de las personas. Entonces es muy difícil, si no imposible, establecer un patrón de conducta, un patrón de comportamiento que obviamente luego derive en una forma de tratar un determinado problema, es lo que tiene que ver con los seres humanos. Yo no digo que la psicología ni que los estudios de la mente no estén bien, no sumen y no sirven. Yo lo que estoy diciendo o lo que quiero decir es que no se puede tomar al ser humano como un... No se puede tomar a los seres humanos como una manada. No se puede tomar la mente de los seres humanos como una manada y pensar que pueden estar haciendo determinadas cosas dos personas diferentes por la misma razón y tratarlos de la misma forma. No, son dos personas diferentes. Y se comportan de una determinada forma por causas diferentes. Es por eso que, si bien cada caso se toma de forma personalizada, muchas veces la solución es una solución genérica. Y eso, para mí, es un error. Tomar una solución genérica en lo que tiene que ver con la mente de las personas es un error. De acuerdo a determinados rasgos de tu personalidad y de tu conducta, estás
sufriendo tal tipo de patología. No. ¿Por qué? Y porque la mayoría de los que tienen ese tipo de conducta tienen tal patología. Pero no funciona así. Primero, volvemos a la Universidad de Harvard y a las 100 personas de la muestra. ¿Cuántas personas son las que se han estudiado para saber que la mayoría de las personas que se comportan de esa forma tienen tal patología? ¿Cuántas personas se han estudiado para llegar a la conclusión de que existe una patología X y que se desarrolla de tal o cual manera? Quizás los estudios se hicieron sobre 100 personas, sobre 1000 personas. Yo tampoco pienso que tengo razón, simplemente me gusta debatir las cosas que no me quedan del todo claras, o las cosas que no me convencen demasiado. Y alguno me dirá, bueno, yo puedo explicarte por qué o cómo se utilizan los patrones en el estudio de las afecciones, vamos a llamarlo así, de la mente humana. Bueno, perfecto, estaré encantado. No quiero continuar aburriéndote con todo esto que te estoy contando. Siempre la conversación nos lleva para cualquier lugar. ¿Has visto por qué? Yo suelo decirte que pensemos este podcast como una conversación nocturna, como una conversación entre amigos, como si fuera yo a tu casa a hacerte compañía, como si fuera yo a tu casa, me sentase a los pies de tu cama y comenzara a hablarte de cualquier tema para poder distraerte de lo que tu mente estaba pensando hasta hace un rato y que era lo que no te dejaba dormir. Puedo prometerte ir hasta tu casa, sentarme a los pies de tu cama y contarte una historia para dormir, así como te contaban cuando eres niño, o como le suelen contar a los niños. Sin embargo, puede ser que luego me siente allí con vos y comencemos a conversar, pero terminemos en cualquier lugar menos en una historia. Como puede ser, sí, que también terminemos en una historia. Puede ser que no. En realidad, lo importante es que puedas conciliar el sueño. Lo importante es que puedas dormir. Dulce sueño.